Listo, buenas tardes nuevamente para todos. Bienvenidos al curso. Me Buenas confirman, tardes, profe. buenas tardes, me confirman porfa si me están escuchando bien, si se está viendo la diapositiva, la Afirmativo, presentación. Sí, ya profe, sí se se ve ve, la claro que sí. diapositiva, sí señor. Listo, gracias. Entonces vamos a arrancar con la presentación. Como siempre, tratemos de mantener los micrófonos apagados. Cualquier duda que vayamos teniendo, cualquier intervención, levantan la mano y yo con mucho gusto pues les doy la palabra. Listo, entonces vamos a arrancar. Vamos a mirar hoy algo relacionado con el capítulo 3 del RETIE. Ahí nos hablan de los requerimientos de algunos productos, de algunos elementos comunes que nosotros utilizamos en las instalaciones eléctricas. Ahí hay pues una cantidad de elementos pues bastante amplias. No nos podemos detener en cada una de ellas. Sin embargo, acá pues vamos a analizar un poco más a profundidad algunas de ellas que pues son las más utilizadas en cualquier instalación eléctrica, como son eh, los cables. Entonces vamos a mirar acá lo que nos dice el RETI acerca de estos elementos, de estos cables. También vamos a mirar ahí unos videos para complementar la información, mirar qué tipos de cables hay, qué calibres, qué características tiene cada uno de ellos, cómo se comportan en corriente continua, cómo se comportan en corriente alterna. eh, pues para que lo miremos. Porfa, lo que les digo del micrófono, para que no me toque ir a silenciarlo. Entonces cada uno de ustedes lo silencia allá desde su dispositivo, por favor, para que no hagamos tanta interferencia. Listo, entonces como les decía, ahí hay muchos productos, muchos requerimientos. Acá, por poner un ejemplo, pues estamos viendo algunos aisladores. Esto pues le compete a un número de personas reducidas. No todo el mundo está trabajando en este tipo de actividades. Entonces, no vale la pena tampoco ponernos a hablar en detalle en cada uno de estos. Como les decía, es más importante analizar los cables que, pues eso sí lo vamos a utilizar todos los electricistas. Entonces, acá nos vamos a saltar un poco esto, lo habíamos puesto solo como ejemplo. Listo, entonces vamos a mirar de qué se trata esto de los alambres y de los cables, cuáles son sus diferencias, cuáles son sus usos, cómo es la nomenclatura de los calibres y qué particularidades tiene cada uno de ellos. Entonces, los alambres y cables, aislados o desnudos, usados como conductores eléctricos de control y sistemas de puesta a tierra de las instalaciones eléctricas objetos del presente reglamento, es decir, del RETIE, deben cumplir los siguientes requisitos generales y particulares y demostrarlo mediante un certificado de conformidad de producto. Igualmente aplica a cables de acero galvanizado usados en instalaciones eléctricas como cables de guarda, templetes o contrapesos. Entonces notemos que acá en el RETIE también nos hacen ciertas recomendaciones no solo desde la parte netamente eléctrica, sino también desde la parte mecánica. Cuando vimos los sistemas de puesta a tierra, vimos que nos hablaban mucho de los materiales, nos hablaban también de la corrosión. Entonces, estos son parámetros mecánicos que también nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de nosotros hacer una buena instalación eléctrica. Lo mismo nos sucede acá con los cables. Nosotros no solamente utilizamos cables que cumplen la función de transmitir la energía eléctrica, sino que cumplen em, tareas mecánicas, como son los cables de guarda, esos cables que también sirven de templete o los cables de contrapeso.
Todos ellos deben cumplir con unos requisitos. Nos hablan acá también de la resistencia eléctrica máxima en corriente continua y de la temperatura. Entonces nos dan un valor de referencia que es 1,02 veces la resistencia nominal de corriente continua. Entonces acá es importante también distinguir por qué la resistencia eléctrica debe ser en corriente continua y no en corriente alterna. Ya vamos a ver por qué sucede esto. Vamos a analizar por qué los cables se comportan de diferente manera si usted le aplica una corriente continua o una corriente alterna. Entonces acá tenemos una pequeña fórmula donde resumimos esta parte. Nos dice que la resistencia máxima en corriente continua debe ser igual a 1,02 veces la resistencia nominal en corriente continua. Como siempre, toda esta información ustedes la pueden encontrar allá en el RETIE. La denominación del conductor debe hacerse con el cumplimiento de los parámetros acá definidos. Nos advierten también, nos hablan acá del área mínima de la sección transversal del material conductor, que no debe ser menor al 98% del área nominal. Porfa, el micrófono. Em, entonces acá nos hablan de una serie de tablas. Esas tablas, pues usted, la tarea suya es ir a revisarlas. Acá vamos a analizar una de ellas para que usted la mire cómo se lee, cómo se interpreta y pueda ir a leer las otras. Acá pues siempre no son reiterativos en las advertencias diciendo que pues la violación de estos requisitos pues pone en riesgo la seguridad de las instalaciones y será objeto de sanciones por parte de organismos de control y vigilancia. Entonces ya acá mezclamos la parte técnica con las advertencias en cuanto a sanciones que puedan llegar a tener si no cumplimos con a cabalidad con este reglamento. El espesor del aislamiento y su resistencia debe cumplir los valores establecidos en las tablas del presente artículo. Entonces ya vamos a revisar las tablas. El productor debe identificar si los materiales del aislamiento garantizan que son autoextinguibles o retardantes a la llama. Tal condición debe ser informada por el productor y probado conforme a las normas que tenemos ahí. Entonces, tiene que ver mucho también. Vamos a hablar también de esto de los materiales del aislamiento. ¿Qué tipos de materiales hay? Cuáles son certificados y pues cuáles no. Los conductores para instalación de interiores o espacios donde se tenga la presencia de materiales combustibles no deben propiciar la llama ni permitir su propagación. Dichos requisitos deben ser probados bajo normas, acá nos las nombran, entonces hay que tener en cuenta esto, em, sobre todo pues a la hora de diseñar dichos conductores. Ya pues cuando uno los tiene ya usted se basa en los certificados, en la garantía que el proveedor le ofrezca. Se debe verificar la rigidez dieléctrica durante un minuto a frecuencia industrial o durante un minuto en corriente continua a 3 veces la magnitud de tensión. Entonces ahí vuelven y nos recalcan una tabla para mirar dicha especificación. Se le hacen también unas pruebas de envejecimiento al aislamiento y a la cubierta exterior, las cuales deben garantizar el cumplimiento de sus parámetros durante la vida útil y verificar con normas técnicas para baja tensión, tales como, acá vuelven y nos nombran las normas que nosotros debemos tener ahí a la mano. Entonces, lo que les digo, esto ya es para eh,
personas, para fabricantes, para hacer el tipo de pruebas, tener estas normas ahí a la mano. Los conductores o multiconductores con cubiertas adicionales al aislamiento deben cumplir una norma técnica internacional de reconocimiento o NTC que les aplique. Listo, entonces acá nos hablan también de la carga mecánica. Entonces nos hablan de una carga mínima de rotura para los cables de aluminio tipo ACSR, de aleaciones de aluminio y otras aleaciones. Ya vamos a mirar qué es esta parte de acá. Este tipo de cables pues son usados en redes o líneas aéreas y también deben cumplir acá con ciertas características, con ciertas especificaciones. Los cables de aluminio con refuerzo de acero, que son los que nosotros a diario vemos en las calles, esos cables de media tensión que son de 11.400 voltios, ellos tienen un refuerzo de acero, tienen un núcleo de acero. Deben tener un número de hilos definidos también ahí en unas tablas. Y existen pues diferentes tipos de cables con diferentes configuraciones que son aceptados. Entonces hay diferentes acá con diferente número de hilos, con diferentes tipos de aluminio. También varía el calibre. Entonces ahí nos van especificando todas estas características. Listo, entonces acá nos dice que los conductores utilizados en bandejas portacables deben ser certificados también. Usted nota que cuando usted empieza a leer ese reglamento, ese RTIE, siempre hacen en cada uno de sus artículos, en cada uno de sus capítulos, eh, son reiterativos en advertir que pues los cables y todos los elementos de los que estemos hablando deben ser certificados. Existen diferentes nomenclaturas cuando nos estamos refiriendo a los calibres de los conductores. Nosotros acá en Colombia utilizamos el KC1000 y el AWG. Es como lo más común, tanto para instalaciones industriales, para instalaciones domésticas. Siempre estamos utilizando esa nomenclatura, que pues es muy sencilla de interpretar porque pues nos da acá la equivalencia en milímetros cuadrados. Entonces es muy fácil. Nos recalcan acá nuevamente el material del conductor cuando es distinto a cobre o de alta pureza. Entonces, todos estos elementos que estamos leyendo acá son los que tienen que ir grabados ahí en el aislamiento del cable o en alguna etiqueta, porque pues no todos los cables vienen con aislamiento, algunos vienen desnudos, entonces ellos en algún lado, en el carrete o en alguna etiqueta deben tener eh, toda esta demarcación. Debe decir la razón social o marca registrada del producto o comercializador, la tensión nominal, qué tipo de aislamiento y la temperatura máxima de operación. El tema de la temperatura pues es bastante trascendental al momento que usted vaya a hacer, al momento que usted vaya a hacer diseño, el diseño previo de su instalación, usted debe tener en cuenta en qué condiciones va a estar ese cable, en qué condiciones de humedad, en qué condiciones de temperatura, para poder hacer una buena elección de ese conductor. Siempre teniendo en cuenta que va a utilizar usted elementos certificados. Los cables o alambres desnudos deben estar acompañados de una etiqueta donde se especifique lo que estábamos hablando. Entonces, el calibre,
si es en kc en AWG o milímetros cuadrados, el material del conductor, la tensión mecánica de rotura y la razón social o marca registrada del productor, importador o comercializador. En el caso del producto se entregue en rollos o carretes, estos deben contar con una etiqueta donde se especifique la longitud del conductor en metros, el calibre y la marca o el nombre del productor como el comercializador o importador. Sí, Pablo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Una pregunta. Resulta que ahora por economía están haciendo unas aleaciones de cable que no es 100% cobre, sino un 50% cobre y un 50% lo que es alambre o como acero. ¿Ese cable sí da la garantía? Como estábamos viendo ahí, hay algunos cables que vienen con ese núcleo de acero, pero vamos a ver que el acero no va a estar diseñado para la conducción de la corriente, sino su función es la de el trabajo mecánico, evitar que ese cable se reviente. De pronto su merced se está refiriendo a ese cable. Correcto, sí, señor. Sí, pero no porque, o sea, la parte del acero, ya vamos a ver ahorita que no va a conducir corriente eléctrica, sino solamente está haciendo la función de que el cable no se totee por esfuerzo mecánico. Ya les voy a explicar esa parte bien. Listo, gracias, Pablo. Lo comento porque hace poco en la empresa había que hacer unas conexiones y resulta de que obviamente el de cobre era mucho más costoso y nos ofrecieron este cable que le estoy diciendo mucho, mucho más barato, cosa que decían que si era chino. Entonces el pelado para qué, muy serio nos explicó, lo que pasa es que esto es como un recubrimiento, como una aleación, como por encima, como una especie de un baño pues de cobre. Entonces, no, eso lo rechazaron de una, dijeron que no. Sí, porque sí, o sea, puede el vendedor ser muy amable, muy cordial, saber todo lo que implica la parte eléctrica, pero pues la función de él es vender un producto. Usted como comprador, usted tiene que exigir que ese producto esté certificado. Usted tiene que mirar a ver qué procedencia tiene eso, qué marca es, qué historial tiene, qué trayectoria tiene en el mercado. Si el precio es muy bajo, pues ¿por qué tan bajo ese precio? O sea, no es un precio Sí, popular. señor. Entonces hay que mirar todas. Siempre el precio es lo más elocuente, lo que uno dice, ahí hay algo raro. Okay. Y no quiere decir que todos los elementos que sean chinos vayan a ser de dudosa calidad. Hay elementos, hay cosas chinas que son muy buenas. Hay que ser pues bastante criterioso, bastante selectivo pues a la hora de comprar no solamente el cable, sino cualquier elemento. Listo, Sí, sí, Pablo, sí. gracias por la Sí, señor. intervención. Gracias, profe. Entonces nos dice que la conformidad se verifica mediante inspección y ensayos en laboratorios que garanticen el cumplimiento de los parámetros aquí establecidos. Siempre todo esto va de la mano con los laboratorios que son los encargados de verificar la calidad de esos componentes. Quienes importen, fabriquen o comercialicen alambres, cables o cordones flexibles para uso de las instalaciones objeto del presente reglamento y que no cumplan las prescripciones que le apliquen, infringen el RETIE. De pronto ahí lo que nos está comentando Pablo, como se le hacen unas pruebas acá en determinadas condiciones, pues tocaría ir a mirar a ver si ese cable cumple con esas especificaciones acá que nos dice el RETIE. Si no las cumplen, pues vea, están infringiéndolo. Toca mirar bien eso. Listo, entonces vamos acá ya a mirar ejemplos prácticos. Entonces tenemos ahí una tabla, como les decía, esta no es la única tabla que existe. Ahí en el RETIE, pues hay eh, una serie de tablas, pues muy sencillas de interpretar siempre y cuando pues nosotros estemos claros
de qué estamos hablando acá y cuáles son los parámetros eléctricos y cuáles son los parámetros también mecánicos. Como les decía, nosotros manejamos acá en Colombia dos tipos de nomenclaturas, uno es el KC1000 y el otro es el AWG. De pronto muchos de ustedes están más familiarizados con el AWG. Las personas que hayan de pronto hecho trabajos en la casa o en el trabajo estén allá también muy en contacto con estos cables, pues van a identificar rápidamente acá estos calibres. Entonces, por ejemplo, en la casa, lo más seguro es que usted en su instalación, en las tomas comunes, tenga un calibre 12. Ese calibre 12 es de una nomenclatura americana, que por sus siglas es AWG, y pues acá le dice el área nominal, y acá debe cumplir unos requisitos de corriente continua, lo que estábamos diciendo anteriormente, a 20 grados centígrados. Eso es lo que quiere decir. Entonces, lo que les decía, esta parte, pues creo que es bastante familiar para todos nosotros. El calibre 10, que se utiliza en las cocinas, en los baños. El calibre 8, que es el que llega de la cometida a la casa. Estos elementos, pues, estos calibres, pues son bastante usuales. En la parte industrial, pues ya tenemos estos también en la nomenclatura AWG, el 1.0, el 2.0, 3.0, 4.0, que son de mayores dimensiones porque se utilizan ya a nivel industrial, donde las cargas son más pesadas y usted necesita ponerle un cable que resista esa cantidad de corriente que va a pasar por él. Entonces, la invitación es que vayamos y revisemos allá los otros cables que existen. Acá esta tabla se está refiriendo al cobre suave, que pues es bastante común en las instalaciones. Sí, Jesús Miguel. Creo que también yo he visto un cable que se hace llamar serie 8000. ¿Eso a qué se refiere? No le escuché bien, Jesús. Disculpe. He visto algunos cables número 6, número 8 que dice serie 8000. Trae la nomenclatura, TTH, bueno, AWG, y aparte de eso dice serie 8000. Listo, ya vamos a mirar esa parte de la nomenclatura, de lo que está escrito ahí en el aislamiento, y vamos a mirar cada uno de esos, qué quiere decir cada uno de esos ítems. Entonces ya volvemos a esa parte. Entonces, eso, cuando dice serie, se refiere más que todo como a un lote o a un modelo. Sí, se refiere más que todo a un modelo, se refiere de pronto también a una aplicación, utilizado de pronto para drivers, para PLCs, para módulos de control. Entonces hay algunos de esos cables que además de transmitir potencia, también transmiten información, sirven para la parte de control. Entonces ese sería el 8000, si no estoy mal, se refiere a esa parte del control también, que puede transmitir información. Ya vamos a revisar eso con más detalle acá. Rosalbaca nos dice opciones peligrosas teniendo en cuenta la garantía de los trabajos ubicados en cláusulas de los contratos. Sí, ya es algo más burocrático, ya es algo más eh, referente a lo legal. José Raúl, Profe, buenas noches. buenas noches. Hablando pues de la serie 8000, tengo yo entendido que esos son cables de aluminio que están diseñados para trabajar en subterráneos, que aguantan un poco más de, ¿cómo le dijera? Aguantan más corrosión, porque el cable de aluminio normal
no puede estar expuesto en la tierra, ni puede tocar tierra, pero este cable sí está diseñado es para eso, que puede ir por ductos subterráneos y puede reemplazar una cometida en cobre, de acuerdo pues a las corrientes que se necesiten. Ok, sí, pero hay algunos cables de cobre también que están perfectamente aptos para instalaciones subterráneas. No, los de cobre sí, pero el aluminio, es el de aluminio serie 8000, que es el que se usa para instalaciones subterráneas. Ok, No, no listo. emiten otra serie. Listo, José Raúl, gracias. Hermes, Buenas noches, profe. sí, buenas noches. En los cables encauchetados hay algunos que tienen talco. ¿Qué función tiene? Y hay algunos que también traen una fibra como pita, como cáñamo. ¿Eso para qué es? Lo del talco, eso es para la humedad. La fibra esa que usted dice, pero ¿es al exterior o es en la parte metálica y la parte del aislante? Exterior, o sea, interno en el recubrimiento, en el cauchetado, pero es aparte de las líneas. Porque es parecido al que trae el coaxial. Sí, no, no, es cáñamo. He visto ese tipo de cables, digamos, traen un Sí, tres pero, por 10 por ejemplo, y adicional trae esa pita, esa cáñamo, así como de la que se elevaba a Cometa. Sí, José Raúl. Es que ese perdón, encauchutado, ese el encauchutado, cable, el cable que se está refiriendo el compañero, ese que el que trae el cable chino, un recubrimiento que parece como cáñamo. Ese lo trae el cable chino. Sí, José Raúl, lo escuchamos. Gracias, Jair. sí, es que ese cáñamo que trae es usado para abrir el cable, para pelarlo, para no tener que usar cuchilla. O sea, usted jala ese cáñamo y con ese pela el cable. Y, y lo del talco y es lo que viene como por cuestiones ya de viajes o de exportación, porque son cables que vienen de lejos y la humedad los puede afectar en el viaje. Entonces le echan ese talco es para poder contrarrestar la humedad y que no afecte, que no afecte el cobre, que no afecte el diseño del cable. Sí, el talco tenemos claro que es para el momento del transporte, porque son ambientes muy húmedos, como la mayoría de esos cables vienen de Asia, vienen en barco, entonces, claro, duran ahí siempre harto tiempo expuestos, no solamente pues a la humedad, sino también a esa sal, a la sal del mar, entonces se utiliza pues para que no vaya a corroer el cable. La otra, que puede ser de cáñamo, puede ser también, eso es como una especie de nylon. Eso se utiliza también para reforzar el cable y es una guía de pelado también, para rasgar la funda externa del cable, sin necesidad de utilizar cuchilla. Entonces esto pues va a aumentar la vida útil del cable eh, en temas de vibración y esfuerzo mecánico. Es para eso. Eh, ¿Pablo dejó la mano arriba o va a opinar algo diferente? Wilfran. Sí, profe, yo también he visto unos cables que, o sea, traen el encauchetado. Aparte de eso, también traen como especie de un nylon delgado y traen como especie de una guaya tejida. O sea, es como una protección, como un forro, pero es hecho como en guayas. Y aparte de eso, sí vienen los cables normales. Eso es como para industria, algo así me imagino. Sí, para lo que decimos del refuerzo mecánico y en algunos casos para rasgar ese aislamiento para hacerlo un poco más fácil. Exactamente, profe. Más o También menos lo para que el que, compañero dice.
también es importante porque como el cable, como es de cobre y el aislamiento es de caucho, usted lo puede estirar de más. Ustedes saben que hay una herramienta usted para jalar el cable y usted lo puede estirar de más. Entonces esa parte del nylon, o eso que parece el cáñamo, evita precisamente que usted lo estire de más, porque sabemos que el cobre y el caucho pues ceden. Entonces le ponen ese refuerzo para evitar que usted lo jale demasiado, en demasía. Listo, vamos a continuar acá. Gracias por la intervención. Em, Vamos a mirar un poco algo más técnico. Ya vimos que pues acá la mayoría de ustedes tiene bastante conocimiento acerca de los cables. Entonces pues la idea es complementarles esa información que ustedes ya tienen pues con algo un poco más específico. Entonces vamos a mirar acá el video y después sacamos pues conclusiones, sacamos un pequeño resumen. Javier nos dice que sí, ayudar a dar más resistencia por esfuerzos de torsión y flexión. Gracias, Javier. Listo, entonces vamos a ver el video. Me confirman ahí si lo escuchamos, si lo Tipos vemos. básicos de cable es esencial para cualquier proyecto eléctrico, sobre todo cuando vamos Sí, a profe, ahí se escucha. Listo, hacer la gracias. instalación eléctrica en una vivienda. Cuando se está instalando un nuevo cableado, elegir el cable correcto es uno de los primeros pasos más importantes, es decir, escoger el calibre del cable según la aplicación adecuada. Debemos dimensionar bien, ya que si no utilizamos el cable del calibre necesario puede ocurrir algún accidente. Entonces vamos a comenzar hablando, ¿qué es un cable eléctrico? El cable eléctrico es el tipo de conductor de un material que conduce la electricidad. Puede ser de cobre o aluminio. Lo más recomendado es que sea de cobre, ya que este es un mejor conductor. También puede ser de alambre sólido o cable, es decir, de un solo hilo o de varios hilos. Más adelante vamos a ver las diferencias. Los cables de una casa están aislados, lo que significa que están envueltos en un revestimiento de plástico, que es no conductor. Una excepción notable son los cables a tierra, que generalmente son de cobre sólido y están aislados con aislamiento verde o no están aislados, es decir, un cable desnudo. Ahora vamos a ver la diferencia entre un cable y un alambre. Un alambre consta de un solo hilo de un material conductor de electricidad. El alambre es más eficiente en la transmisión eléctrica, no genera corrientes parásitas ni tantas pérdidas de corriente como el cable. Pierde menos energía y puede ser de calibre menor. Su gran desventaja es que es muy rígido y no se puede manipular de buena manera, pudiendo hacer una buena instalación. La rigidez puede ocasionar que este se doble o al momento de estar pasando los cables, el aislante se llegue a salir o se llegue a cortar en alguna parte. Y otra desventaja es que, al ser tan rígido, se puede romper mientras estamos haciendo la instalación. El cable tiene más hilos en su interior y por tanto es más flexible y fácil de manejar, fácil de instalar también. Una de las desventajas que tiene es que cada hilo provoca una pérdida de energía, aparte de generar un campo magnético que produce corrientes parásitas en la línea eléctrica. Debido a esto, un cable necesita ser de mayor calibre que un alambre para conducir la misma electricidad. Según las formaciones normalizadas, la cantidad de hilos para un cable son las siguientes. Son de 7 hilos, es lo más común que vemos en las conexiones de las casas, 19 hilos, 37 hilos, 61 hilos y así. Observamos que cada cantidad de hilos posee un número igual al número de hilos de la capa inferior más 6. Por ejemplo, el primero tiene 7 hilos, el siguiente tiene 19 hilos, el siguiente 37 hilos. Ahora vamos a ver los calibres de los cables. En una instalación doméstica existen diversos calibres de cables. Esto de acuerdo a la necesidad para transportar la corriente eléctrica. Por ejemplo, en una ducha eléctrica se transporta mayor amperaje o requiere más corriente para que funcione la ducha a comparación de una luminaria. Por tanto, la sección del cable que conecte la ducha será superior a la que conecte a la luminaria. Muchos conocemos el calibre del cable según la norma AWG. Por ejemplo, un calibre 16 en AWG o 1.5 milímetros cuadrados es de un consumo de corriente bajo, y eso de acá se utiliza para lo que son productos electrónicos de bajo consumo, timbres y sistema de cámaras. Un cable calibre 16 AWG o de sección 2.5 en milímetros cuadrados es un consumo de corriente entre bajo y medio. Este calibre se utiliza para lo que son conexiones de lámparas de bajo consumo o iluminación en las casas. El calibre 12 en AWG o la sección 4 milímetros cuadrados es de un consumo de corriente medio. Y este calibre es utilizado en lo que son las conexiones de tomacorrientes para artefactos domésticos, lo que son televisores, radios, etc. Y el calibre número 10 o la sección de 6 milímetros cuadrados es un consumo de corriente entre medio y alto. Este tipo de calibre se utiliza para equipos un poco más pesados, como por ejemplo lavadores o lugares donde hay conectado varios equipos electrónicos. Ahí tenemos que hacer la dimensión o el dimensionamiento de cuánto consumo va a tener y de acuerdo a eso instalamos el calibre de cable necesario.
Normalmente en las instalaciones se tienen tres tipos de cables eléctricos, lo que es el cable de fase, cable de neutro y el cable de tierra. Según la norma técnica peruana, se utilizan un código de colores para las conexiones. Por ejemplo, para lo que es fase, se utilizan los colores negro, rojo y azul. Para el neutro, el color de cable será el blanco. Para la tierra, el color del cable es amarillo o verde o amarillo y verde. O también puede ser tipo de cable desnudo, es decir, el cobre puro. Ahora vamos a hablar de los tipos de aislamientos que tienen los cables eléctricos. Seguramente han visto o se han topado cuando agarran un cable eléctrico, tienen un relieve. En ese relieve le va a indicar el metrado, también le va a indicar el calibre que tiene y aparte tiene unas nomenclaturas, por ejemplo, THN, THW, y ese de ahí se preguntarán qué significa. Esas nomenclaturas significan el tipo de aislamiento de ese cable eléctrico. Por ejemplo, la T significa aislamiento termoplástico y esto lo tienen todos los cables. Una sola H significa que es resistente al calor hasta 75 grados centígrados. 2H, que es resistente al calor hasta 90 grados centígrados. Si soporta más calor, eso significa que transporta mayor corriente. La W, que es resistente a la humedad y al agua. LS significa que el cable tiene baja emisión de humos y bajo contenido de gases contaminantes. SPT se usa para identificar un cordón que se compone de dos cables flexibles y paralelos con aislamiento de plástico. También se denomina como cordón dúplex. Y la N significa que el cable está recubierto de nylon para mayor protección. Listo, no sé si hay alguna pregunta relacionada con el video, alguna observación. Entonces ahí estamos tocando varias características importantes, como es el tema de la diferenciación entre un cable y un alambre. Entonces los que han trabajado con alambre saben que me- eh, alambrar, por ejemplo, una casa, una oficina, donde usted necesite meter los cables dentro de un tubo, que ese tubo va dentro de las paredes, pues eso es bastante tedioso, es cansón. Ir a meter esos cables por su rigidez, son muy rígidos. Entonces, esa es una de sus desventajas. Entonces, este cable que viene multifilar, que viene con estos hilos más delgados, también va a cumplir con la misma función, pero va a ser mucho más flexible, mucho más fácil de usted pasarlo por esos tubos. Entonces, este cable de pronto es un poco más costoso que el alambre, pero usted se va a evitar pues muchas cosas, muchos dolores de cabeza. También en el tema de los empalmes, cuando usted va a hacer acá el empalme, por ejemplo, ir a amarrarlo en una roseta simple, en una toma simple, ya va a ser un poco más tedioso. Obviamente, existen acá unas uniones que facilitan esa tarea, pero estas uniones son utilizadas más en la parte industrial donde usted va a hacer un tendido a través de bandejas. Es más sencillo trabajar con eso. Sí, Hermes. Profe, Señor. digamos que el cable a razón del alambre sería como digamos la energía la cual se consume en vatios, consumiría más. No, sí hay una pequeña diferencia, hay unas pequeñas pérdidas, ya lo vamos a analizar ahorita con otro video, vamos a mirar un efecto, pero no porque, o sea, lo que está haciendo el cable es transmitir la energía, es lo que hace es transmite energía. Entonces, hay uno que lo hace mejor que el otro, ya vamos a ver por qué, pero no en ningún momento ni él va a producir ni va a gastar energía, solamente se va a perder un poco. Ya vamos a mirar cómo es esa pérdida. María, Ingeniero o instructor, buenas noches. buenas noches. Una pregunta. Ahí en el video, bueno, nos hablan que la explicación es de Perú con el respecto al tema de los colores. ¿Aplica lo mismo aquí para Colombia o es distinto? Listo, buena pregunta, María. Como habíamos visto en sesiones anteriores, todos los reglamentos acá de América Latina son muy parecidos, difieren en cosas muy puntuales, muy pequeñas, porque esos reglamentos fueron basados de la NFPA, que también yo se las compartí a usted, un documento que viene en inglés, es una norma internacional, entonces va a ser prácticamente que lo mismo. Es la interpretación que se dio en cada uno de los países.
Acá los compañeros que trabajan de pronto en instalaciones que nos confirmen el tema de los colores. Entonces vamos a mirar acá. En la mayoría de los casos para la parte de la tierra, nosotros utilizamos un cable verde, que creo que todos lo hemos visto, o este cable que viene verde amarillo. Eso se utiliza mucho en la parte industrial, en la parte doméstica también, pero en la parte doméstica utilizamos de pronto más el cable pelado, un cable desnudo para la tierra. Acá nos hablan que para las fases, en un sistema trifásico, utilizamos estos colores acá, azul, amarillo, azul y, perdón, azul, rojo y negro. Para el neutro se utiliza el blanco. También se puede utilizar amarillo, azul y rojo para las fases. Entonces esto es bastante importante a la hora de hacer una buena instalación, porque pues, nos va a dar más claridad a la hora de ir a hacer una reparación. Sabemos que pues con cualquiera de los colores el sistema eléctricamente va a funcionar, pero para ir a distinguir las fallas pues es bastante útil tener esta nomenclatura de colores. Normalmente la tierra es verde, profe, a nivel industrial. Se le cortó ahí un poco a lo último, Pablo. Normalmente el color verde es tierra. Sí, En industrial es eso. sí, claro, y ahí si usted va a ir a hacer un trabajo a Perú, vea, es lo mismo. En Chile, en Ecuador, en cualquier lado, vamos a utilizar estos mismos colores. Sí, Wilfra. Profe, una Perdón, consulta. señor. Bueno, yo hice eso, pues. Anteriormente, en mi trabajo anterior, había que hacer una conexión 220 para pasarla a 110. Entonces, uno de los compañeros no sabía cuál era el voltaje y hizo la conexión y vamos a ver que la extensión eran unos bombillos de 110 y se quemaron todos. Entonces, ¿qué pasó? Hicimos hicimos el cambio, colocamos el verde y disminuimos la carga. ¿Eso trae alguna consecuencia o no? O sea, lo conectaron primero pues como creían que era y después utilizaron el de tierra. Usted no Sí, puede ir a claro. conectar nada a la tierra. O sea, mire, lo que pasa es que la extensión que íbamos a conectar era de 110, pero la corriente era de 220 y bueno, él no la calculó, pues no sabía. Entonces, al momento de hacer la conexión, se quemaron todos los bombillos. Ahí fue donde se dio cuenta que no era el calibre, o sea, que era de 110 y la luz, la energía pasaba a 220. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue cambiar el cable pasar el del neutro para el otro y funcionó o sea, para bajar la carga. O sea, no era 220 ya, sino 110, lo que necesitaba la extensión. Ah, sí, claro. Es que ahí lo que ustedes tenían era un sistema trifásico tetrafilar. Es decir, tienen tres fases y tienen un neutro. Entonces usted entre fases va a tener una tensión de 220 voltios y va a tener una tensión de 110 voltios entre el neutro y la fase, se utiliza mucho para la parte de control. Entonces el sistema trifásico usted lo conecta a los motores o a las cargas que necesiten ese nivel de tensión, pero usted va a necesitar también 110 para la parte de control, para conectar los drivers, para conectar los sistemas de iluminación. Entonces ahí fue el error. Ustedes conectaron el sistema de iluminación en la parte de las dos líneas. Exacto. Pero después hicimos intercambiamos los cables y pues funcionó. Hasta el momento está funcionando todavía así normal. Pero siempre que uno vaya a conectar cualquier carga, usted tiene que antes de eso verificar el nivel de tensión. Exacto, yo le expliqué, o sea, yo le dije al compañero que se había medido la tensión, me dijo, no, nada, es que la dimensión del cable, y yo, no, es que no puede ser la dimensión del cable, No, tú porque tienes es que que medir, exacto, el puede, cable puede ser de unas dimensiones superiores, pero exacto, tener sí, baja tensión.
Exacto, y tú puedes medirla, tú puedes ver el cable, pero no estás midiendo la tensión. Cualquier cable te puede pasar 220, pero, o sea, si no mides la tensión, obviamente, o sea, prácticamente te hubieses quedado pegado ahí, te hubieses pegado O tu qué tal estribo, hubiera por así dañado decirlo. otra cosa más costosa, un driver, Exacto, un exacto, así es. PLC. Ahí que fue algo sencillo, pero qué tal ir a dañar el PLC. Ahí sí hubiera sido más doloroso. José Raúl, Profe, muchas gracias. No, lo que yo le entiendo al compañero aquí es que ellos no estaban conectados a una red tipo delta, no tipo estrella, que tiene neutro. Entonces el tipo delta entre fases tiene 220 voltios y con respecto a la Tierra, como es una referencia, le puede dar el 110. Entonces por eso fue que se le quemaron las líneas. Y al hacer el cambio a la Tierra fue que le quedó a 120 voltios. Entonces por eso le está funcionando. Pues entiendo yo que debe de ser así, como él me lo está explicando. Sí, claro. puede ser una opción, pero sería pues la menos lógica porque no creo que hayan dejado eso así solamente con las tres líneas de fase, porque se sabe que se necesita sí o sí poner el neutro porque necesitamos balancear el circuito. Se sabe que nunca todas las cargas van a estar conectadas al tiempo, entonces siempre tiene que haber un neutro, tiene que haber ese cable de protección. No, sí, yo lo digo porque a mí me pasó una vez en un proyecto que tenía que hacer una instalación a 120 voltios y yo no encontraba sino 220 por todo lado, pero solamente había un devanado que me daba 120 voltios, o sea, como que cogieron un devanado del transformador y sacaron del centro una neutra, un punto neutro. Entonces solamente entre esa fase es la única que podía dar a neutro con 120, porque las otras no. No recuerdo cómo es el nombre de ese sistema, pero tiene un nombre técnico, no recuerdo cuál es, que se saca, inclusive el voltaje entre ese neutro y las otras fases da como 198 voltios. O sea, es un voltaje muy alto, pero no recuerdo cuál es el nombre de ese sistema de conexión. Claro, porque es que usted a veces tiene en su propia industria, tiene un transformador y ese transformador tiene un tap y usted lo puede cambiar de acuerdo a los niveles de tensión que usted requiera. Es una derivación que se hace. Sí, sí, yo sé, pero ese tab se maneja es en sistema estrella, no en sistema delta. Es que el sistema delta es un poco limitante, ese se utiliza más en la parte de transmisión de la energía, pero ya en bajos niveles, ya cuando usted como usuario requiere de la energía, se utiliza más el sistema estrella, donde usted tiene a disposición el neutro. Bueno, no me queda como clara la explicación, profe, pero se la valgo. Listo, ya miramos Profe, depende para qué lo necesite, que si es 440 generalmente es delta. Sí, exactamente. Cuando es un voltaje superior a 220 voltios, siempre es en delta, 380, 440, siempre es en delta. pero nótese que usted, claro, necesita utilizar un motor, una máquina con ese requerimiento de potencia, pero esa máquina va a necesitar de una parte de control, controlar esa máquina. Usted no va a hacer la parte de control con esa Entonces, misma tensión, con ese mismo nivel de se tensión, coloca un transformador baja-baja de 440 a 220. Así colocan el control a 220. o a 110. Así. Ujú. Pero pues depende del transformador porque colocan un transformador pequeño de baja, de 440 a 220. Sí, señor. Ese es el que más se usa en motores Sí, para señor. control Ujú, sí. Eliezer, a 4 amperes. Sí, el tema de los colores, bueno, si no se sabe la norma de colores, no tiene que estar inventando nada. El blanco siempre va a ser el neutro. se le está Estamos hablando escuchando muy que entrecortado, Eliezer. la norma de colores siempre el blanco va a ser el neutro. No, no, no se le escucha tan claro. Vamos a darle la palabra acá al otro compañero, Hermes. Profe, Escríbanos ahí por el chat, porfa, Eliezer. profe, es que digamos que
va basado como en la manera del peinado de un tablero, por ejemplo. Digamos que la fuerza se utiliza de una manera y el control se puede derivar como, digamos, en mi caso, en mi trabajo, se utilizan son con mini breakers, con mini breakers, por ejemplo, de 4 voltios, solo para mandos. Y la fuerza, la potencia se utiliza aparte. Es como la manera de los bornes, por ejemplo, los neutros en las borneras, cómo interpretar cómo está, digamos, armado un tablero de control. Sí, hay muchas formas de armar esos tableros. Usted lo puede armar independiente o puede armar ese tablero de una forma mixta, poner todas las protecciones, los termomagnéticos, los diferenciales en una sola parte, incluyendo también eh, la parte del control. Hay otras personas que dicen, no, hagamos el tablero aparte, ya dependiendo de la necesidad de las máquinas y de la habilidad del diseñador, del presupuesto también. Listo, entonces acá ya estamos un poco cortos de tiempo. Les voy a compartir acá rápidamente el link para la asistencia. Entonces, para que no se les olvide llenar, acá les voy a pedir un favor, que pongan primero los apellidos y después el nombre, porque pues yo los listados que tengo los tengo organizados así, entonces para facilitarme ahí un poco la tarea. Listo, entonces, aparte de esto, les voy a compartir el nuevo link. Ese sí se los comparto ahí por el grupo de WhatsApp. Entonces, veámonos a las 7:10 y terminamos de redondear estas ideas. Gracias por la participación. Muchas gracias, profesor. Listo, Listo, profe, gracias. Gracias, profe. listo, ya nos vemos.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Me confirman, porfa, si me están escuchando bien, si estamos Sí, viendo las señor. Se diapositivas. escucha y se ve la presentación. Sí, Listo, profe, gracias, sí, claro, Alexander. profe. Listo, gracias. Sí, señor. Listo, entonces acá haciendo un pequeño resumen de lo que estábamos viendo antes de iniciar con el nuevo video. Eh, Estábamos hablando de la nomenclatura de los colores. Muchas veces cuando usted se encuentra haciendo una instalación, sobre todo en la parte domiciliaria, usted hace la instalación y no tiene de pronto el presupuesto, ya habían comprado el cable o por X o Y motivo toca utilizar el cable de cierto color, entonces a veces no es por negligencia o por desconocimiento, sino de pronto también por la parte presupuestal. En las industrias, en las fábricas, pues sí, como hay que cumplir a cabalidad con estas normas, se hace un poco más obligatorio, pero de pronto a nivel domiciliario estamos hablando de pronto de casas de bajo presupuesto, donde pues la condición económica pues es precaria, entonces se ven muchas cosas, muchas conexiones que pues no se rigen a las normas, funcionan bien, pero pues no están regidas al RETIEN, a la NTC 2050, sino que pues está regida más al bolsillo, a la condición de las personas. La vez pasada en un curso, en este mismo curso que teníamos, que estamos viendo acá, eh, teníamos una compañera que estaba trabajando en La Guajira y pues allá se ven cosas que uno dice que están haciendo, pero es por eso, porque es que la condición económica de todas las personas pues no es igual.
Hay muchas personas que sí, pues se pueden dar eh, de cierto modo, pues el lujo de comprar todas las cosas certificadas, todos los elementos certificados, pagar por un electricista profesional, muchas otras no. Les toca a gatas hacer estas instalaciones y la hacen pues con lo que haya. No se van a poner a decir, ay, no, ese cable es azul, es rojo, no, porque la condición humana que tienen pues no les permite. Entonces, más que todo se ve en eso, en esas instalaciones de bajo presupuesto. Listo, eso relacionado acá con el tema de los colores. Acá nos faltó también, o no nos faltó porque acá pues en la exposición, en el video explicaron esta parte del tema de la humedad. Entonces, acá para añadir algo, también este aislamiento, estos cables, al momento de que se vayan a quemar o que se estén quemando, pues también deben cumplir con unos requisitos, que ese cable pues no puede desprender cierta cantidad de gases, de los que nosotros llamamos los gases halógenos. Creo que la vez pasada habíamos hablado algo de esto. Entonces, siempre importante ir a revisar esta nomenclatura, que el cable sea certificado, porque pues lo que les decía, ya en inspecciones de industria, cuando llega ya el inspector Retier, pues él sí tiene que venir a verificar que cada uno de estos cables, que cada uno de estos elementos cumpla con las características plasmadas ahí en la norma. También el calibre, profe. Sí, señor, el calibre. Ahí está el calibre. Ahí está el... Perdón, cierro acá esto. Ahí está el calibre. En este caso pusimos de ejemplo un 12 AWG de 600 voltios que va a trabajar en una temperatura entre 75 y 90 grados. Esta parte también es importante, lo que les decía al principio, mirar a ver en qué condiciones a operar, van a operar los elementos. No es lo mismo hacer una instalación allá en La Guajira, en Barranquilla, que hacerla acá en Bogotá. Son ambientes totalmente diferentes. Listo, acá ahorita en la primera parte de la reunión habían 100 personas. Ahorita veo acá que solamente 85 respondieron la encuesta, entonces de pronto si alguien está por ahí distraído, les voy a compartir nuevamente acá el enlace para que llenen la encuesta. Listo, ahí se las compartí nuevamente por si alguien estaba por ahí perdido todavía. Listo, entonces la idea es que vayamos y revisemos nuevamente ese video. Ahí tiene pues muchas cosas para que interioricemos mejor estos conceptos. Vamos a continuar entonces acá con la presentación. Acá tenemos otro video. Este video está en inglés. Entonces tratemos de verlo más que escucharlo, porque pues las imágenes son bastante elocuentes. Y ahorita hacemos nuevamente un resumen y sacamos conclusiones. Current flows mainly at the skin of the conductor, between the outer surface and the ¿Me confirman por favor si lo estamos viendo y escuchando? Sí, señor. levels called the skin depth. Listo, gracias. Skin depth Sí, señor. depends on frequency. As frequency increases, the current flow moves to the surface, resulting in less skin depth. Similarly, as frequency decreases, the skin depth increases. When the frequency is zero, there is no skin effect in the conductor. This means the current is uniformly distributed over the whole cross-section of the conductor. Zero frequency refers to DC. Therefore, in DC, there is no skin effect. The useful cross-sectional area or effective cross-sectional area of the conductor will be more when the DC current flows through it and less when the AC current flows through it.
Since the resistance of the conductor is inversely proportional to the area, the conductor resistance is more for AC than for DC. More resistance leads to more power loss. Now the main question is why the AC tends to flow only on the surface of the conductor. For easy understanding, let's consider this solid conductor is made up of several thin conductors, each carrying a small part of the current. When a current flows through the conductor, a magnetic field is created. The strength of the magnetic field depends on the magnitude of the current. The magnetic field generated follows any changes in the current. From Faraday's law of induction, this change in magnetic field induces an electromotive force or voltage in the conductor. This induced voltage has the effect of opposing the change in current. This tendency of an electrical conductor to oppose a change in the electric current flowing through it is called inductance. The interesting fact here is the current in one conductor can induce a voltage in the neighboring conductor. Thus, the strands near the center are surrounded by a great magnetic field and hence have a greater inductance than that near the surface. The high reactance of the inner strands cause the alternating current to flow near the surface of the conductor. This crowding of current near the conductor's surface is called the skin effect. The skin effect varies with the diameter of the conductor. The skin effect is less in thin conductors and more in thick conductors. This is one of the advantages of stranded conductors. Here, instead of a single solid conductor, several thin wires called the strands are twisted together. Therefore, skin effect is less for stranded conductors. Listo, entonces, antes de hacer el resumen del video, nosotros tenemos que tener pues claro qué es la inductancia. Entonces la inductancia pues es un fenómeno físico, un fenómeno eléctrico. Ese fenómeno yo se los voy a explicar de manera más detallada en una presentación. Vamos a mirar todos sus parámetros, cómo es que funciona. Acá por el momento nosotros vamos a entender que si a través de un cable pasa una corriente eléctrica, ya sea de corriente continua o de corriente alterna, alrededor de ese cable va a haber un campo magnético, se genera un campo magnético debido al paso de la corriente. Entonces ese campo magnético va a generar acá unas pérdidas dependiendo si estamos hablando de corriente continua o de corriente alterna. Entonces vamos a mirar acá paso a paso qué era lo que nos estaba diciendo. Entonces, en corriente alterna, ¿qué va a suceder? Nosotros sabemos que la corriente alterna que nosotros manejamos diariamente es una corriente de baja frecuencia. Estamos hablando de 60 Hz. Entonces, esos 60 Hz están denominados como baja frecuencia. ¿Qué es alta frecuencia? Cuando nosotros transmitimos datos. Por ejemplo, las señales de radio, las señales de televisión, esas vienen en alta frecuencia. Estamos hablando de gigahertz, de kilohertz, de megahertz. Acá estamos hablando es de hertz, de 60 hertz. Entonces es una frecuencia baja. ¿Qué sucede en el cable? Entonces esta es una vista transversal del cable, un corte transversal. Y vamos a ir a los extremos. Entonces, si nosotros hacemos pasar por ese cable una corriente de alta frecuencia, esa corriente se va a transmitir por la superficie del cable. Cuando estamos hablando de baja frecuencia, empieza a suceder lo contrario. Perdón que me adelante acá. Acá. Entonces, en frecuencia cero, cuando estamos hablando de frecuencia cero, estamos hablando de corriente directa. Entonces, en corriente directa, esa corriente sí va a aprovechar la totalidad del cable, es decir, va a pasar por toda la sección transversal. Entonces, estamos acá más o menos ahí, en unos 60 Hz. Analice, espere que quedó como borroso ahí.
En unos 60 Hz, vea lo que pasa. La corriente va a ir por la superficie, está, digamos que aprovechando la mitad del cable, más o menos. Y vea que en el interior del cable no hay corriente, no pasa corriente. Esto es lo que nosotros llamamos efecto pelicular, o efecto piel, o efecto skin, en inglés, del efecto piel. Eso es lo que sucede ahí. Entonces tengamos en cuenta que va a depender de la frecuencia. Es importante que nosotros entendamos este fenómeno. Listo, acá más adelante eh, seguimos con la explicación. Acá nos hablan de la resistencia y de la resistividad. Entonces, esa resistencia es mayor cuando estamos trabajando con corriente alterna que para la corriente directa. Entonces, el cable se hace más resistivo en la corriente alterna precisamente por esto, porque vea, como la corriente es alterna, va a la corriente transitar por la superficie, entonces va a tener menos espacio por donde pasar. Mientras que cuando estamos en corriente directa va a tener muchísimo más espacio la corriente para transitar libremente. Listo, entonces acá esta parte creo que es bastante elocuente, vea. Acá entonces corriente alterna, se utiliza cierta cantidad de área y en corriente directa utilizamos toda el área. Hablamos de la resistencia, ahora vamos a hablar del cable. Cuando decimos cable nos estamos refiriendo a ese conductor que es multifilar. Entonces, cuando es multifilar, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Como ya habíamos dicho que cuando pasa una corriente eléctrica a través del cable, hay un efecto inductivo. Entonces, ese efecto inductivo va a ser menor, esta inductancia va a ser menor cuando tenemos el cable seccionado, cuando el cable no es macizo. Cuando el cable es macizo, tenemos más pérdida por efecto inductivo. Acá tenemos menos pérdida. Entonces, es lo que estamos viendo acá. Vean, el cable es multifilar, se genera una alta inductancia, pero vea que es en el centro. ¿Mm? Se concentra esa inductancia en el centro. Como les decía, tranquilos que después les explico bien qué es este fenómeno de la inductancia. Por ahora, pues, esta imagen, esta parte de acá, donde nos muestran que pasa una corriente eléctrica Voltage y is then alrededor de labeled él the center. That se is genera un to campo cut magnético. off a voltage source Acá from en esta parte, Faraday's law of vea, pasa la corriente, induction. This changes pasa in la the current. corriente eléctrica y The se magnetic genera field generated el campo magnético. Vea. Ese campo magnético, cuando la corriente es continua, cuando estamos hablando de corriente continua, ese campo magnético es estático, siempre tiene el mismo valor, pero como la corriente es alterna, va follows variando. any Vea, changes va in the variando, current. tanto de From Faraday's dirección law como of de induction, magnitud. this change in magnetic field Y eso es lo induces que an cambia, electromotive force or eh, this tendency of an electrical conductor. eso es lo que genera las pérdidas inductivas porque se oponen a los cambios de corriente. Sé que esto pues no es tan sencillo así de entenderlo de buenas a primeras, por eso dedicamos una sección y vamos a explicar más al detalle esta parte. Entonces eso es lo que se llama el efecto skin o el efecto piel. Acá también vemos que ese efecto skin es mayor cuando el cable tiene mayores dimensiones, cuando el cable es de mayor calibre. Se hace más evidente ese efecto skin y es menor cuando tenemos un cable de menores dimensiones. Profe, una pregunta. También Entonces cuando hay acá mucho, tenemos, señor, toma, entre menos adiciones haya, menos cantidad de pérdida hay. O sea, entre menos adherencia, menos puente, como le decimos. no le entiendo, Pablo. Adherencia, Entre menos adiciones, muchas veces compran cable y empiezan a unirlos. Entre menos uniones tenga, menos pérdida. Empalmes.
pero es otro fenómeno porque ahí ya se genera, son puntos calientes, pero ya son pérdidas por calor. Acá estamos hablando pérdidas inductivas. Sí, usted tiene razón, hay diferentes tipos de pérdidas. Tenemos las pérdidas inductivas, las pérdidas capacitivas y las pérdidas resistivas. La que usted está hablando es la pérdida resistiva Sí, señor. por el efecto Joule, porque se calienta el cable. Listo, entonces acá para concluir la idea del video, entonces por eso es que tenemos acá este cable que viene trenzado y con el núcleo que es de acero. Entonces toda esta parte, vean, que son los cables que nosotros vemos ahí en la calle, que son de media tensión, de 13.200 voltios o 11.400 voltios. Toda la energía va viajando por la superficie del cable. Y vea que esta parte de acá es un refuerzo de acero. Precisamente por eso estamos hablando acá de una frecuencia baja de 60 Hz. Entonces, esta parte del acero no va a participar en la conducción de la energía, sino va a hacer las veces de esfuerzo mecánico, mantener el cable en su posición para que no se vaya a romper debido pues a la tensión mecánica, al viento o a cualquier otro factor que implique templar demasiado ese cable. Entonces por eso se hace este refuerzo de acero. Listo, no sé si hay alguna otra inquietud, otra observación. Listo, Alex. Como les decía, pues esto es algo que de pronto la mayoría de ustedes no sabía. Me pareció importante porque pues puede aclarar muchas de las dudas, muchos de los inconvenientes que ustedes tengan allá en su trabajo. Para las personas que de pronto no están en el día a día trabajando con estos elementos, pues también es cultura general, cultura de la electricidad, conocer estos fenómenos físicos. Listo, entonces vamos a continuar. Entonces la idea es que pues ustedes vayan y revisen este contenido, ya pues allá con más calma, con más tiempo, ya con la cabeza más fría. Como les decía acá en el capítulo 3 del RETIE, pues hay una serie de elementos y pues todos estos elementos tienen unos requerimientos. Acá nos centramos bastante pues en el cable. Habíamos podido hacer lo mismo con estas bandejas. Si nosotros nos ponemos a estudiar estas bandejas, pues hay una infinidad de requerimientos, hay una infinidad de requisitos, hay mucha oferta en el mercado. Va a depender de la actividad de cada uno. Lo que les decía, todas las instalaciones eléctricas son diferentes y requieren pues características especiales. Entonces ya nos toca ir a mirar más al detalle qué es lo que nosotros necesitamos para nuestras necesidades particulares. Entonces acá, por ejemplo, nos dice la bandeja portacables debe considerarse como un elemento de soporte y no como una canalización. Puede soportar canalizaciones o determinados conductores certificados y rotulados para uso en bandejas. Deben cumplir los requisitos de instalaciones establecidos, ahí nos dice la sección de la NTC 2050, y los productos establecidos en normas tales como, ahí nos nombran otras normas, que deben cumplir pues unos requisitos. Entonces, requisitos de corrosión, tiene que cumplir también, especificar los máximos esfuerzos mecánicos. También deben tener unos calibres especiales. Ellos pues también van a trabajar en conjunto con algunos accesorios. Estos accesorios pues deben ser diseñados para cumplir su función de soporte y de sujeción de los cables y no deben presentar elementos cortantes que pongan en riesgo el aislamiento de los conductores. Entonces no sé si de pronto ustedes que trabajan en esta parte de la supervisión de la salud y seguridad en el trabajo,
les toca también tener en cuenta esta parte, de que esas bandejas y esos soportes no tengan elementos cortantes. Vean, algo para tener en cuenta. Que usted sabe que esos pequeños accidentes, esos pequeños incidentes, pues son molestos porque implica ir a hacer investigaciones, ir a decir, bueno, qué pasó, incapacidades, cosas que no, que entorpecen el buen funcionamiento de la labor. Entonces, pequeños detalles, tenerlos en cuenta. Al igual que los cables, pues esto cuando ocurra un incendio debe tener baja emisión de gases tóxicos o sustancias corrosivas. Acá Carlos nos dice que sí, que tenemos la razón. Mónica nos dice la investigación del accidente, sí, que pues eso es el día a día y eso es un trabajo pues tedioso para todo el mundo. Alexander pues eh, nos puede acá también dar algunos ejemplos con mucha autoridad porque pues él trabaja aparte de la parte de seguridad, él también es bombero, entonces tiene mucha experiencia en este tipo de elementos. Entonces, gracias Alex ahí por la información. Acá vea, nos hablan nuevamente de la equipotencialidad, lo que hablamos la clase pasada de las puestas a tierra. Es muy importante que esos elementos no vayan a tener en ningún momento tensión, que no vayan a estar conduciendo energía, porque pues es, es peligroso por obvias razones. Acá no se permiten cables sobre las bandejas e instalaciones residenciales. Entonces acá hay algunas excepciones que están nombradas ahí en la NTC 2050. Nuevamente hablamos de las certificaciones y de los rotulados, ya para el caso de las bandejas. Esto no puede superar el 40% del volumen de llenado de la bandeja para cables de potencia y de control. Entonces es permitido que usted por esa misma bandeja ponga cables de potencia y de control, como habíamos hablado ahorita, hay algunos cables que también hacen la doble función. Sirve para transmisión de potencia y también para controlar los circuitos. Listo, entonces así sucesivamente. La idea es pues tener nosotros claros cómo es que funciona el cable, cómo es que funciona el tema de la equipotencialidad, cómo es que funciona el tema de las conexiones para poder interpretar todas estas normas, que pues si usted ve, pues cualquier persona que tenga más o menos eh, una idea de electricidad, que conozca los parámetros básicos, pues la puede interpretar de una manera pues sencilla. Es también pues también bastante intuitiva, bastante lógica, que pues nos habla de tensiones, de temperatura, de distancias, de corrosión, que pues para nosotros, para la vista es algo muy, muy evidente. Acá nos vuelven a hablar de la resistencia al fuego, que puede alcanzar pues 1000 grados centígrados durante 90 minutos. Tiene que aguantar eso. Pero pues hace la aclaración que es para instalaciones especiales. Entonces, como les decía, cualquier elemento que nosotros analicemos acá, pues es todo un tema de estudio. Entonces, esto no lo podemos resumir en una presentación de 2 horas. Nos toca ir a tratar de hacer ese esfuerzo, ese trabajo autónomo para interiorizar mejor toda esta información. Entonces, acá para las bóvedas, puertas cortafuego con puertas de ventilación y sellos cortafuego, también hay unas especificaciones en cuanto a los materiales, en cuanto a las distancias. También el tema de los colores es bastante eh, riguroso. Entonces no es lo mismo dejar acá estas puertas grises que rojas, que amarillas, dependiendo de dónde se vayan a instalar, van a requerir
cierto color y cierto tipo de pintura también. Entonces acá las bóvedas para alojar transformadores refrigerados con aceite mineral independiente de su potencia o transformadores tipo seco con tensión mayor a 35 kilovoltios deben cumplir los requisitos y ahí nos nombran unas secciones. Entonces lo que les decía, deben soportar ciertas condiciones como por ejemplo acá del fuego, vea. Entonces las paredes, pisos y techos de las bóvedas deben soportar 3 horas al fuego, vea, sin permitir que las caras no expuestas al fuego supere los 150 grados centígrados. Cuando se tenga en el interior de la bóveda una temperatura de 1000 grados centígrados. Igualmente se debe sellar apropiadamente las juntas de la o las puertas que impidan el paso de gases calientes entre la pared y el marco de la puerta. También, pues, debe contar con un sistema de ventilación eh, para operación normal de los equipos y con los dispositivos que automáticamente cierren en el evento de incendio. O sea, esos dispositivos de corte no pueden ser manuales, sino tienen que ser automáticos. Entonces acá vuelven y nos nombran esta serie de reglamentos, de normas, para ir a mirarlas un poco más al detalle. Acá nos vuelven a hablar de la resistencia al fuego. Deben ser fabricadas en materiales que mantengan la integridad física, mecánica y dimensiones para minimizar y retardar el paso a través de ella de fuego o gases calientes, capaces de provocar la ignición de los materiales combustibles que estén a distancia cercana del lado de la cara no expuesta al fuego. Entonces esta parte de las bóvedas me parece bastante importante. Tiene mucho que ver con la seguridad de los equipos, la seguridad de las personas. Entonces, la recomendación es que vayamos y miremos esas normas un poco más al detalle. Listo, entonces acá tenemos otros elementos, otros productos, como son las cajas y conduletas. Entonces también tienen que cumplir estas normas. Algo que uno diría, bueno, pues es cualquier cosa y cualquier elemento nos sirve para cualquier cosa, pero no. Hay que tener cuidado también con esos pequeños detalles. Acá vuelven y hablan de la corrosión, de la pintura, vea, tiene que ser un esmalte o recubrimiento anticorrosivo. No sé si ustedes hayan visto esas cajas que uno compra por ahí en las ferreterías que usted las pone y eso se oxida súper rápido. ¿Sí las han visto? José Armando. No, creo que no lo estamos escuchando. Sí, ahora sí, José Armando. Lo escuchamos. Bueno, creo que está teniendo ahí. Sí, esas cajas uno las compra y después va y mira y eso ya está oxidado. Entonces, vea que esas cajas no son certificadas. Hay otras que son de plástico. Entonces hay que mirar a ver si esas de plástico también están o no certificadas. Entonces acá también se les hacen unas pruebas de corrosión. Unas pruebas perdón, que lo voy a silenciar acá, José Armando, porque no lo estamos escuchando. Estamos escuchando es ahí un ruido un poco molesto. Sí, Wilfred. Profe, tanto como las cajas como los tornillos, todos tienen que estar bajo un reglamento, bajo las leyes, bajo las normas. Sí, señor. Para poder ejercer cumplir con su el función. uso. Para que cumplan con su función. Sí, José Armando, lo escuchamos.
Listo, creo que se le está abriendo ahí el micrófono accidentalmente. Listo, entonces también las canalizaciones deben cumplir con ciertos requerimientos, al igual que pues todos los productos que hemos mirado ahí. Entonces tienen que ser conductores cerrados de sección circular, rectangular o cuadrada, diferentes tipos, tipo canaleta, tipo tubo o conjunto de tubos. Acá pues tenemos una serie de normas respecto a esas canalizaciones. Entonces acá nos hablan de tuberías eléctricas plegables no metálicas, tubo conduit metálico intermedio, tubo conduit metálico rígido, rígido no metálico, de pared delgada, flexible de pared delgada. Entonces acá está la sección de donde podemos encontrar todas esas especificaciones ya eh, más puntuales. Entonces acá nos nombran también canaletas metálicas y no metálicas, bus de barras o canalizaciones con barras o electroductos, bus de cables o canalizaciones prealambrada. Entonces hay mucho tipo de canalización. Entonces ya nos toca ir más al detalle y a la necesidad de cada quien. Sí, Pablo. Profe, una pregunta. En la empresa donde yo estoy laborando, anteriormente la tubería era en PVC, pero no sé por qué, qué norma fue que hizo aplicar que todas tenían que ser en tubería metálica. Y empezó el proceso pues, de quitar tubería de PVC y poner tubería metálica, codos, uniones, todo. Tubería metálica. Se supone pues que el PVC, ahí, en cambio, pues, No le escuché la última parte, Pablo, se le entrecortó un poco la comunicación. bueno, profe, vuelvo otra vez. En la empresa, la norma dijo que había que quitar toda la infraestructura en PVC y ponerla en metálica. Y empezó pues, el procedimiento. En mi pregunta es, ¿no es más fácil o más aislante pues el PVC que la misma metálica, la tubería? Y le hicieron toda cambiar de PVC a metálica. Pero no porque es que usted tenga en cuenta que el cable va a ir, bueno, dentro de la tubería, si sea de PVC o metálica, la tubería no va a ser parte de, o sea, no tiene la función de aislar nada. Ella no va a aislar nada. Ok, profe. Lo que está haciendo eh, lo que está haciendo es pues la función de un camino para que el cable pase. Entonces, ¿qué pasa con el PVC? El PVC eh, tiene algunas restricciones. Una de ellas puede ser que esa instalación esté expuesta al sol, estoy diciendo algún ejemplo, y no tenga protección contra los rayos ultravioleta. Eso está ahí en el RETIE y eso es algo que hay que cumplir. También por Ok, el tema de profe. los gases, en el momento de que eso se incendie, ese PVC, usted ha visto que se quema eso y eso suelta un humo negro feo. También va por ese lado. También no se debe utilizar en tubería, en instalaciones subterráneas. Entonces, va por ese lado, por el tema de los gases y el tema eh, de los rayos UV. Ah, bueno, Entonces, profe, hay que ok. tener en claro que no en ningún momento va a ser la función de aislar nada. Que uno dice, no, eso es de PVC, está aislando. No, eso no está aislando nada porque el aislante ya está en el cable. El cable tiene que ir con su protección, con su aislante en perfectas condiciones. También hay algo referente con los impactos y con el esfuerzo mecánico. Entonces el PVC
en algunas normas Incontec o estas que estamos acá, que usted va y mira acá alguna de estas normas en una de esas, Escucha, también profesor. hablan del esfuerzo mecánico del PVC, que no cumple con los requerimientos. ¿Sí, Hermes? No, profe, básicamente lo que acaba de decir su merced es que más bien es por resistencia. Digamos que en caso de un cortocircuito, él se va a tierra y no hay, digamos, un incendio, por lo que el PVC es maleable y se prendería, digamos, más rápido un edificio o una estructura. Sí, por el tema de los incendios también. Sí, señor. Gracias, Hermes. Jesús. Mami, ¿sabes qué? Profe, Hace también falta por la porque pinte acá protección. esta cosita verde. Bueno, hijo, mañana la pintas. Sí, Jesús, lo escuchamos. También básicamente para proteger ese cable que va por dentro de la tubería, la protección de ese cable, que de pronto un golpe con alguna maquinaria o algo así, la tubo metálico o EMT o IMC, pues protegen mejor los conductores. Sí, señor. Volvemos al mismo punto de la resistencia mecánica. Gracias, Jesús. Gracias, Pablo, por la pregunta. Sí, José Armando. Ahora sí me escucha. Sí, señor, perfectamente. Profe, pues respecto a lo que estaban hablando de la normativa de las tuberías, RETIE dice que en la zona comercial y industrial es que ya se debe utilizar más el MT por la protección de equipo y ahí requiere la empresa qué equipos están utilizando y en eso varía el material que se utiliza para las instalaciones. Sí, señor. Gracias, José. ¿Listo? ¿Algo más que añadir, Jesús? Profe, buenas noches. Sí, Stephanie. Profe, Habla Jonathan. Jonathan. Profe, igual ahora están usando mucho esa tubería, igual porque en residencia muy poco, pero también en los hoteles, en la parte industrial, por el asunto que se hace más asequible, más fácil, a de pronto si hay un cortocircuito o algo por el estilo, para no que tener que partir la pared, averiguar dónde está el corto o la falla. Sí, igual también, o sea, las uniones que usted vaya a hacer un empalme, usted no puede hacer que el empalme quede dentro del tubo. Esos empalmes tienen que quedar en las cajas. Y eso creo que no es permitido dejar empalme dentro del medio de un tubo, siempre tiene que haber una caja de registro o algo Siempre para tiene que que se haber pueda una verificar. caja, exactamente. Pero es que también hay mucha gente que dice, bueno, vamos a poner de caja a caja un cable que supongamos mida 2 metros. Fueron y cortaron el cable a 2 metros, no falta. Y después, claro, y llegó, hizo el empalme en la primera caja y después le faltó allá 5 centímetros. Son cosas que uno ha visto. Entonces, eso no es permitido. No van a perder tampoco el cable. Entonces llegan y le hacen un empalme y ese empalme ya quedó dentro del tubo. Y eso es lo que después genera unos inconvenientes que pues uno ni se imagina. Claro, eléctricamente eso va a funcionar. ¿Y quién se va a ir a dar cuenta de eso? De que el cable está añadido allá dentro del tubo. ¿Listo? ¿Algo más que agregar, Jesús? Sí, profe, según lo que decía el compañero sobre el aislante, no, pues él no aísla nada, pero como la la tubería metálica siempre va con su conexión a tierra, ¿sí? Va siempre aterrizada en cada una de las cajas, como lo dice el reto, Sí, señor. porque las cajas generalmente son también metálicas, son cajas Rayo. Entonces, eh, no hay problema por ese lado con la tubería Exactamente. metálica. Profe, y otra cosita, digamos, el MT también, él tiene una parte aislante, no muy notable, pero sí tiene una parte aislante. Digamos, si fuera totalmente galvanizado, como la tubería que se utiliza para el gas,
ese sí es HG galvanizado completo. El MT trae como una especie de pintura electrostática, por eso es que es un poquito más gris. También trae su parte aislante, no muy notoria, pero sí la trae. Un recubrimiento. Sí, es como Ese una pintura. recubrimiento es al exterior, o sea, por la parte de afuera del tubo o adentro del tubo. Básicamente en general, interno y externo. Exactamente. Listo, entonces, bueno, vamos a seguir acá con la presentación. Yo les comparto la presentación, ya estamos un poco cortos de tiempo. Entonces, si ve cualquier cosa que nosotros, una simple caja, un simple tubo, ya toca tener cuidado con eso. Vea. Acá también nos hablan de los cargadores de batería para vehículos eléctricos, que pues es la tendencia ahorita a nivel mundial, eh, en el contexto de la transición energética. Entonces ya hay que ir conociendo también esta tecnología y obviamente ir mirando cuáles son esas normas que lo rigen. Hay diferentes tipos, ahí lo podemos leer pues de manera fácil, de manera sencilla. También de las cercas eléctricas tienen unos requerimientos, tienen que tener unos niveles de tensión adecuados, dependiendo el contexto donde estén instaladas. Las cintas, vea, algo que uno diría, póngale ahí cualquier cosa, deben tener también unos requerimientos. Deben ser cintas aislantes y tienen que ser certificadas. Muchas veces uno ve que llegan y cubren el cable con cinta de enmascarar. Entonces, Está con bolsa, profesor. sí, es que uno ve unas cosas de que uno dice, puede ser un desvare, uno no dice que no, pero usted estando consciente de lo que está haciendo y después ir a corregirlo. Pero no va a dejar eso así ya fijo. Puede ser un desvare. Pero últimamente se están utilizando mucho los empalmes, ya casi la cinta ya. Sí, pero sí, sí, se sigue utilizando en ciertos contextos. Sí, claro, es muy útil. Ujú. También como esas cintas vienen de colores, usted le sirve para marcar el cable, porque algunos cables vienen todos del mismo color, que es negro. Entonces usted utiliza la cinta también para marcar el cable. Hay cintas también autofundentes, ¿no, profe? Para un buen empalme. Sí, señor. Acá estas clavijas, también hay de todo tipo, para ambientes húmedos, para sistemas trifásicos, monofásicos. Esto también es algo que hay que ir a revisar al detalle. El tema de los condensadores, esto lo vamos a tratar después cuando hablemos de la capacitancia. Acá lo que ustedes están hablando de, que son elementos que funcionan em, en adición a la cinta, en complemento de la cinta. Entonces las terminales, estos empalmes, eso hay cualquier cantidad de elementos en el mercado. Los contactores, a las personas que les gusta la parte de la automatización, esto también pues es todo un mundo, no solamente el contactor, sino el relevo, el PLC, eh, los contactos abiertos, los contactos cerrados. Esto también es bastante bonito, bastante chévere. Esto de los DPS, esto lo vamos a trabajar también en una sesión específica, porque se hace bastante extenso. El tema de las duchas también tiene mucho de qué hablar. Las estructuras de las instalaciones eléctricas, de las instalaciones de alta tensión, las multitomas, esto que pues debemos evitar, que ya hablamos en la primera clase de cómo deben utilizarse, no ir a conectarle cosas indebidas. Los fusibles también tienen toda su normativa, los herrajes, los motores, generadores, transformadores, los paneles solares. También estamos trabajando actualmente para hacer un curso de paneles solares de instalaciones fotovoltaicas. Ya estamos cuadrando para tratar de organizarlo pues de una manera eh,
pues, o sea, lo ideal sería hacer las instalaciones, ir a mirar el panel y eso, pues estamos tratando de mirar cómo se hace esa parte. La instalación de estos tableros también tiene pues, muchos requerimientos, desde la parte eléctrica, la parte mecánica, la parte de los certificados, todas estas transferencias que deben ser automáticas por norma, no se admiten cosas que sean manuales, las unidades de potencia interrumpida, lo que llamamos la UPS, los reguladores de tensión, son cosas que pues, tienen toda su normativa. Entonces la invitación es a que leamos este resumen de estas diapositivas, que pues eso lo sacamos del RETIE. Entonces ahí en el RETIE está toda esa información para que ustedes vayan y la revisen. Listo, entonces no se les olvide llenar la asistencia. Se las voy a compartir acá por última vez. Gracias por la participación del día de hoy. Creo que fue bastante nutritiva. Hubo bastante participación de varios compañeros que pues tienen mucha experiencia. Entonces la idea es que esa experiencia ustedes, los demás compañeros, pues la recojan. Igualmente yo les comparto también la grabación, eso que hay en el canal de YouTube, por si alguien estuvo por ahí distraído o estaba ocupado en el trabajo, entonces la revise después. Entonces me despido, gracias nuevamente por la participación y nos vemos el jueves a la misma hora. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Buenas Listo, noches. gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, feliz noche. Listo, igualmente que descansen. Muchas gracias. Mañana. Listo, feliz noche. Hasta luego. Feliz noche, que descansen. Profe, Gracias, profe. Feliz noche. Listo, que descansen. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Muy amable. Buenas noches. Listo, igualmente. Listo, feliz noche. Listo, voy a colgar acá ya la llamada.